Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 20 de septiembre de 2024. Tendremos que empezar el relato informativo de hoy contándoles el nuevo episodio de la mala relación diplomática que hay entre el principal partido de la oposición, el partido gobernante y la oposición venezolana. Por eso hablo de relaciones diplomáticas. No sabemos cómo están las relaciones del gobierno de Sánchez y del gobierno de Maduro. Eso sigue siendo un pequeño misterio, pero ya saben que ayer una de las noticias más destacadas del día fue la petición que había hecho el Partido Popular, en concreto el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, de que dimitiera a Álvarez, porque entendía el Partido Popular que el embajador había permitido que se coaccionara a Edmundo González, que la gente del régimen venezolano, los hombres próximos a Maduro, coaccionaran en territorio español, en la residencia del embajador español en Caracas, al que había ganado las elecciones. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió después, ya a última hora de la tarde, para que entiendan este nuevo episodio del culebrón? Pues lo que pasó es que distribuyó el propio Edmundo González un comunicado en el que, entre otras cosas, se afirmaba de manera textual: ante las diversas versiones que circulan respecto a una supuesta coacción ejercida por funcionarios del Estado español, incluyendo al embajador Ramón Santos, hacia mi persona, deseo aclarar de manera categórica lo siguiente. No he sido coaccionado ni por el Gobierno de España ni por el embajador español en Venezuela. Las gestiones diplomáticas realizadas tuvieron como único propósito facilitar mi salida del país sin ejercer ningún tipo de presión sobre mí. Esto es lo que dice por escrito Edmundo González. Esto es lo que dijo anoche. De ahí que esta mañana el gobierno de Sánchez, el ministro de Asuntos Exteriores, haya venido arriba. Ha estado en varios medios de comunicación, a última hora de la mañana ha estado en La Sexta, en Al Rojo Vivo, y allí es donde ha dicho esto. 15 horas desde que Edmundo González ha explicado todo y ha dejado muy claro que las injurias y calumnias contra el Servicio Exterior de España, del Partido Popular y del señor Feijóo son falsas. Exijo perdón por parte del señor Feijóo, no a mí, por supuesto, pero sí a los miles de hombres y mujeres del Servicio Exterior de este país que hacen una extraordinaria labor en todos los sitios del mundo. Exige el ministro de Exteriores que el Partido Popular pida perdón. Bueno, ya saben que además, ya a última hora de la noche, durante gran parte de la mañana, varios miembros del gobierno han utilizado las redes sociales para hacer un llamamiento muy parecido al que acabamos de escuchar en boca de Álvarez, pidiendo al Partido Popular que se disculpara por las injurias, por las calumnias, etcétera, etcétera. Una vez más, el Partido Popular enredando, hablando sin ton ni son, sin conocimiento de causa, etcétera, 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 etcétera. Luego veremos que el Partido Popular, de momento hasta ahora, no ha demostrado ningún síntoma de querer corregir la posición. Tampoco el gobierno, porque Álvarez, en esa comparecencia que ha tenido hoy en varios medios de comunicación, ha mantenido la misma tesis que ayer. Es decir, no solo no coaccionó a Edmundo González para que firmara ningún documento aceptando los resultados en Venezuela, no solo coaccionó a Edmundo, no solo no coaccionó, quiero decir, a Edmundo González para que aceptara algún tipo de contraprestación a la hora de salir del país y poder venir a España, sino que además, dice Álvarez, ya lo dijo ayer, hoy lo ha repetido, es que le dejó absoluta libertad para que hiciera lo que quisiera y para que hablara con quien le diera la gana. Todo lo que sucedió en torno a la llegada de Edmundo González a España fue a petición de Edmundo González. La entrada en la residencia, la venida a España, la solicitud del derecho de asilo y cualesquiera conversaciones haya podido tener. Bueno, le han preguntado también en esas comparecencias informativas que si el partido gobernante, si el Partido Socialista va a cambiar de opinión después de que ayer, como saben, el Parlamento Europeo apoyara una resolución instando a reconocer a Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela. Y lo que ha dicho Álvarez es que no, que el gobierno va a seguir en su línea. Es verdad que su línea no se sabe muy bien cuál es. Lo que dice Álvarez es: nosotros vamos a seguir liderando, ha dicho textualmente, la posición común de la Unión Europea. No se sabe cuál es la posición común de la Unión Europea. Nadie me ha podido explicar que hay una posición común y, en todo caso, si hay una posición mayoritaria, será, quiero pensar, la que ayer se expresó de manera mayoritaria en el Parlamento Europeo. Dice Álvarez que lo que España pretende es conseguir que la democracia llegue cuanto antes a Venezuela y que se respeten los derechos humanos. Pero no sé si la mejor manera de conseguir ese objetivo es seguir protegiendo al señor Maduro y seguir poniéndoselo fácil. Entre otras cosas, no reconociendo abiertamente que quien ganó las elecciones fue Edmundo González.
Se ha hablado mucho de esa reunión, en las comparecencias informativas del señor Álvarez, de esa votación que ayer se produjo en el Parlamento Europeo. Y es curioso porque a la hora de criticar al Partido Popular, Álvarez ha utilizado un argumento que ayer ya utilizaron otros en España y fuera de España. Por ejemplo, los liberales europeos que no quisieron apoyar esa resolución del Parlamento Europeo, diciendo que ellos no podían apoyar ninguna resolución que tuviera la firma que fuera, respaldada por la extrema derecha europea. Bueno, pues ese es el argumento que utiliza el señor Álvarez para descalificar hoy al Partido Popular. Los eurodiputados son libres de votar aquello que consideren, faltaría más. Y a mí lo que sí me entristece, más allá de Venezuela, de esa votación, es ver que el Partido Popular, impulsado por el Partido Popular Español, rompió ese cordón sanitario, ese cordón rojo en torno a la extrema derecha y votaron en solitario con la extrema derecha esa resolución. Ni los liberales, ni los verdes, ni por supuesto los socialdemócratas lo hicieron. O sea, que dejemos de combatir cualquier dictadura si en ese combate con la dictadura nos vamos a encontrar con, compañeros de viaje que no nos gustan. Dejemos de combatir la autocracia del señor Maduro, dejemos de condenar la violación de derechos humanos si la declaración que condena esa violación de los derechos humanos es apoyada o respaldada por grupos que no nos gustan. Esto es una cosa verdaderamente sorprendente. Dice el refranero, que es bastante sabio, la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. Tú defiendes un principio. Y si a la hora de defender ese principio te encuentras con otras personas, pues cada uno responde de su actitud, pero tú tienes que responder de la tuya. ¿O es que vamos a claudicar de la defensa de un principio solo por el hecho de que en la defensa de ese principio haya personas que no nos gustan o grupos con los que no estamos a gusto? Esta es la pretensión que por lo visto tiene el gobierno, y vuelvo a repetir, porque pretendo ser justo, que no solo es el discurso del gobierno de España, también es el discurso de otros grupos europeos, como por ejemplo Renew, los liberales europeos, que ayer utilizaron este mismo argumentario para justificar que no hubieran apoyado esa resolución europea. Dice Álvarez, y esto es altamente criticable, que es que hacer causa común en una votación con la extrema derecha, aunque sea para condenar una autocracia, una dictadura en Venezuela, no es la mejor manera de defender los valores europeos. Pues que me lo explique mejor, porque hasta donde yo sé, los valores europeos se fundamentan básicamente en iba a decir la obligación, es una palabra tal vez mal elegida, en el intento de que todos los países respeten los derechos humanos y tengan regímenes democráticos establecidos. Hasta donde yo sé, vamos, y lo aprendí bien. A lo mejor es que han cambiado las cláusulas fundacionales de la Unión Europea y ahora el señor Álvarez tiene una lectura distinta de lo que era ese principio fundacional. Bueno, esto por lo que respecta a la intervención del señor Álvarez, que saben ustedes, lo decíamos, ha empezado pidiendo que el Partido Popular pida perdón por las injurias y las calumnias vertidas ayer contra el gobierno de Pedro Sánchez y contra los servicios diplomáticos de nuestro país. Pero les decía, no hay ningún síntoma de que el Partido Popular vaya a, aceptar o vaya a seguir esa recomendación, no va a pedir perdón. Han hablado muy pocos, dirigentes del Partido Popular, muy pocos. Uno de los que han hablado ha sido Elías Bendodo, y lo ha hecho para mantenerse en sus 13. Uno de nuestros centros diplomáticos, es decir, la Embajada de España en Caracas, es donde se pactó la salida de la persona que ganó las elecciones. El embajador de España en Venezuela ha sido testigo de coacciones, y nuestra embajada ha sido el lugar en el que se han producido esas coacciones. Bueno, todo el respeto para el señor Bendodo, pero que él me perdone, no lo digo con ningún ánimo de menospreciarle o ningunearle, no es una de las primeras figuras en este momento en el Partido Popular. No digo que sea un tipo desconocido en absoluto, digo que si el Partido Popular hubiera querido participar en este debate con un poco de entidad, pues hubiera puesto en liza a alguna persona con más galones en la bocamanga que el señor Bendodo, ¿no? Y además el señor Bendodo dice algo que no es nuevo, porque esto es lo mismo que dijo ayer el Partido Popular. Ayer sí que intervinieron las primeras espadas del partido, entre otros Alberto Núñez Feijóo, Esteban González Pons, que fue el que organizó todo el lío que ya les contamos en las últimas horas. Hoy no. Hoy esas primeras figuras, esos primeros espadas han brillado, pero por su ausencia. Han dejado al señor Bendodo, que además hace una reflexión que tampoco es del todo respaldada por el señor Moreno Bonilla.
saben que Moreno Bonilla es el presidente de Andalucía y que Elías Bendodo es andaluz y por lo tanto, digamos, de alguna manera forman parte de la misma familia política en todo caso, porque los dos son del Partido Popular, pero es que además forman parte del mismo territorio, Andalucía, en ese ámbito del Partido Popular. Y fíjense que el discurso que ha hecho Moreno Bonilla esta mañana en Telecinco no ha sido exactamente igual, porque él ya no habla de golpes de Estado ni de, en fin, provocar coacciones. Él ya de alguna manera desvía un poco la atención y ya no habla tanto de Sánchez como de Zapatero. Lo que sí está claro es que hay un puntito de connivencia entre el señor Rodríguez Zapatero y la dictadura chavista. Está claro que el señor Rodríguez Zapatero, que ha actuado de enlace, siempre es un enlace a favor del régimen chavista y nunca en contra del régimen chavista. Bueno, pues ahora digamos que la terminología elegida por el señor Moreno Bonilla es un puntito de connivencia. Lo que ayer era instigar o participar en la instigación de un golpe de Estado, ahora es un puntito de connivencia. Yo creo que se ha rebajado, por lo menos dialécticamente bastante, el diapasón. Y vuelvo a repetir que hoy no tenemos ni noticias de Esteban González Pons, ni de Alberto Núñez Feijóo hablando de esta cuestión, ni de nada parecido. Bueno, luego volveremos a hablar, esta tarde, no en este programa, porque el señor Moreno Bonilla tiene concertada a las 4 de la tarde, es decir, que ha debido empezar hace 12 minutos una reunión con el presidente del Gobierno, que saben que el presidente del Gobierno hoy ha empezado a recibir a los presidentes autonómicos. Este es el otro gran asunto informativo del día. Y en esa primera terna, porque los va recibiendo de 3 en 3, cada viernes a 3 distintos, le tocaba el turno primero a Imanol Pradales, del PNV, es decir, el Endacari vasco, y después a el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, y por la tarde, a las 4, es decir, hace pocos minutos, a el señor Moreno Bonilla. Bueno, por lo tanto, el último dirigente en comparecer ante los medios de comunicación ha sido Alfonso Rueda. Y lo primero que ha dicho Alfonso Rueda es que está muy agradecido al presidente del Gobierno por haber sido convocado. ¿Por qué es interesante? Porque ustedes saben que hay una polémica dentro de los presidentes del Partido Popular, capitaneada sobre todo por Isabel Díaz Ayuso, que sostiene la tesis de que no deberían acudir al Palacio de la Moncloa, y menos para hablar de financiación. Claro, por eso a mí me llama un poco la atención que lo primero que haya dicho el señor Rueda haya sido públicamente esto. Agradezco esta reunión. Saben que yo la había solicitado reiteradamente desde las elecciones del mes de febrero. Cuando se nos anunció la fecha la semana pasada no tuve ninguna duda. Había un viaje programado a Brasil de que, siendo importantes los objetivos del viaje, lo era mucho más mantener una reunión con el presidente del Gobierno, con el presidente de mi gobierno, de mi país, y por lo tanto esta reunión ha tenido lugar y yo lo celebro. Bueno, pues en otro contexto a lo mejor estas declaraciones no me hubieran llamado tanto la atención. En el momento en el que nos encontramos con esa polémica interna, con esa actitud de Isabel Díaz Ayuso, que invitaba a todos sus correligionarios, a todos sus pares, a todos los presidentes autonómicos de su propio partido, que no acudieran a la Moncloa, pues a mí me parece que tenía un cierto valor informativo. Es verdad que luego Alfonso Rueda, a la hora de detallar el contenido de su entrevista con el presidente del Gobierno, ha dejado claro que ha servido pues para muy poco. Muchas buenas palabras, muy pocas concreciones. Y lo lamento porque yo he intentado plantear cosas y propuestas concretas. La reunión ha consistido básicamente en eso, en propuestas concretas por mi parte y en escuchar al presidente del Gobierno, pero fuera de eso, ya digo, muy pocos compromisos. Bueno, se ha hablado de financiación, que es algo que no quería que ocurriera. Bien, es verdad que se habla de financiación no para detallar los modelos de financiación o cómo, articular la financiación de cada una de las comunidades autónomas allí presentes, pero sí al menos para pedirle al presidente del Gobierno información sobre el modelo singular de financiación que ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña para Cataluña, y en segundo lugar para escuchar la petición que le han hecho el señor Rueda y supongo que el resto de los presidentes autonómicos del PP cuando vayan compareciendo por el despacho presidencial, de que se hable de financiación en la conferencia de presidentes para que se pueda alcanzar un modelo que sea igualitario para todos, que sea común para todos y que no priorice o que no prime o que no distinga o que no premie un modelo respecto de otros y perjudique por lo tanto a algunas comunidades autónomas. Esto es lo que me ha quedado claro después de escuchar al señor Rueda. Y también me ha quedado claro
que, según Alfonso Rueda, el presidente del Gobierno ha sido incapaz de explicarle en qué consiste la financiación singular de Cataluña. No me dio detalles del acuerdo con Esquerra, yo le dije mi opinión de los acuerdos singulares y mi opinión de este acuerdo en concreto por los datos que conocemos, porque conocemos los datos que se nos están contando, que no sé si son todos o si son esos exactamente, y le dije que ese acuerdo es demoledor para Galicia, perjudicial, y ya simplemente con los datos conocidos hace que perdamos respecto al reparto actual 450 millones de euros. Por tanto, queda claro que le han dicho, que le ha dicho el señor Rueda, luego veremos que el señor Moreno Bonilla también tiene previsto decírselo. Todavía no se ha producido la comparecencia del señor Moreno Bonilla, pero ya había anticipado en alguna comparecencia informativa previa que eso es exactamente lo mismo que le iba a decir al presidente del Gobierno. Por lo tanto, primera idea, los presidentes del Partido Popular le van a decir a Sánchez que no comulgan con la financiación singular que ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña. Y segunda cosa, que le piden de manera explícita al presidente del Gobierno que se hable de la financiación de todos en una conferencia de presidentes. Algo que, al parecer, el presidente del Gobierno está dispuesto a hacer, aunque a regañadientes. Decir que se ha hablado, lógicamente, de financiación. Y en ese sentido... La conferencia de presidentes que me anunció en la reunión versaría sobre vivienda. Yo lo que le trasladé es que está bien hablar de vivienda, pero es imprescindible también en esa conferencia de presidentes hablar de otros temas, empezando por el de la financiación. Por tanto, me dijo que sí, que al final podíamos acabar aterrizando todo esto en un Consejo de Política Fiscal y Financiero, pero sin concretar nada más y sin adquirir ningún compromiso. Bueno, por lo tanto, insisto, parece que el presidente del Gobierno se aviene a que se hable en una conferencia de presidentes, aunque es verdad que después Ángel Víctor Torres, el ministro de Administración Territorial, ha comparecido también ante los medios de comunicación para decir, bueno, oiga, mire usted, es que el órgano para hablar de la financiación de todos no es la conferencia de presidentes, es otro. Hemos hablado de financiación y si tenemos que hablar de financiación, hablaremos en el lugar correspondiente. Decir que se ha hablado, lógicamente, de financiación. Y en ese sentido, la conversación tenida, el presidente del Gobierno ha sido y será claro con todos los presidentes autonómicos. El Gobierno de España le dice sí a actualizar el sistema de financiación autonómica. Sí a que se haga como se tiene que hacer, en el seno que tiene las competencias para aprobar los aspectos que tienen que ver con la financiación, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Eso no significa que no se pueda hablar de eso, de otras cosas, en la conferencia de presidentes. Por tanto, si hay que hablar de la conferencia de presidentes, que es lo que quiere el Partido Popular, bueno, pues a lo mejor lo hacemos, pero que quede claro que el marco es otro. En todo caso, a mí lo que me queda claro es que el presidente del Gobierno, de alguna manera, quiere el compromiso de hablar con todos de la financiación de todos. Ya veremos si eso se cumple o no se cumple. Ya veremos qué es lo que le dice a Moreno Bonilla y qué es lo que le dice al resto de los presidentes autonómicos que tienen que desfilar por el despacho del presidente del Gobierno. El próximo viernes será Cantabria, La Rioja y Asturias, y el viernes día 4 de octubre Murcia, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Como ven, de momento seguimos sin ninguna noticia de la convocatoria a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que es la más renuente, la más reticente a la hora de comparecer a esa convocatoria del presidente del Gobierno. Bueno, esta tarde le toca el turno a Moreno Bonilla, desde hace unos 20 minutos, si han sido puntuales estarán reunidos, y luego cuando se produzca ese encuentro pues veremos lo que dice Moreno Bonilla. Pero una de las cosas que tiene que decir seguro, si quiere ser coherente con sí mismo, es lo que ha dicho esta mañana en Telecinco. Lo mismo que le hemos escuchado a Alfonso Rueda, que la Comunidad Autónoma Andaluza no puede respaldar la financiación singular de Cataluña porque perjudica al resto de las comunidades autónomas, empezando en su caso por Andalucía. El Cupo catalán rompe el principio de solidaridad interterritorial, rompe la igualdad entre los ciudadanos españoles y además hay una pagana, hay alguien que pierde claramente en esta operación, que en este caso es Andalucía. Eso es inaceptable, no lo digo yo como presidente del Gobierno andaluz, lo dice la inmensa mayoría de los ciudadanos de Andalucía. Bueno, esto por lo que respecta al protagonismo de los presidentes del Partido Popular. Antes, el primero en comparecer, a primera hora de la mañana, a las 10, ha sido Manuel Pradales, que es el lehendakari del Gobierno vasco. Bueno, no creo que hayan hablado mucho de la financiación singular de Cataluña. Entre otras cosas, creo que Pradales, en la rueda de prensa posterior a su encuentro con el presidente del Gobierno, ha dejado claro que eso a ellos no les compete en absoluto. Yo respeto, y lo he dicho en más de una ocasión, lo que Cataluña acuerde con el Estado. Y no me voy a meter en casa ajena porque no me gusta que nadie se meta en la casa de las vascas y de los vascos. Y por lo tanto, pues este no es mi asunto y yo no me pregunten, que no voy a decir absolutamente nada.
¿Y cuál es mi asunto? Pues mi asunto es hacer un quid pro quo con el presidente del gobierno. Yo le apoyo y le doy estabilidad parlamentaria en la medida que puedo y él me da todo lo que yo le pida. Y mientras funcione esa ecuación, pues el Partido Nacionalista Vasco será un socio fiable en la mayoría del señor Sánchez. Además, animado Pradales en la comparecencia ante los medios de comunicación, por ejemplo, a Junts per Catalunya, a que apoye también la estabilidad y a que haga posible que haya presupuestos generales del Estado. Aunque nos ha dado una pista Pradales, que tampoco es que sea muy novedosa. Y es que él, después de entrevistarse con el presidente del gobierno, saca la conclusión de que el presidente del gobierno sí quiere seguir siendo presidente del gobierno, quiere seguir gobernando, incluso aunque no tenga los presupuestos generales del Estado. Bueno, yo insisto, creo que el presidente Sánchez está pensando en que la legislatura siga adelante, independientemente de si cuenta o no con presupuestos. Así que, insisto, no hay ninguna novedad, porque esto ya lo sospechábamos, pero lo ratifica Manuel Pradales, que ha estado con el presidente del gobierno durante un par de horas esta mañana. El señor Torres, don Ángel Víctor Torres, ha dicho, bueno, sí, no es que lo haya dicho textualmente, no ha dicho exactamente si tenemos que gobernar sin presupuestos, gobernaremos sin presupuestos. Lo que ha dicho es que ellos se van a afanar, en todo caso, para conseguir que haya presupuestos generales del Estado. Y por supuesto que el Gobierno de España presentará presupuestos. Esa es nuestra voluntad, en la que también desde aquí hago un llamamiento a los partidos del Congreso de los Diputados, y es que la próxima semana se volverá a votar la senda de estabilidad. Pero yo le pido el apoyo al resto de los partidos políticos que votaron no, y especialmente a quien votó no en el último momento, como fue el Partido Popular cuando se habían abstenido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Bueno, pues es viernes, es 20 de septiembre de 2024 y ahora lo que toca, amigos, es completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido este viernes la aplicación del protocolo de atención a menores extranjeros migrantes no acompañados, aprobado el pasado día 10 por el Gobierno de Canarias. En él se contempla que sean las fuerzas de seguridad o la Administración Central las que acojan a los menores y que solo tras una serie de trámites se puedan entregar a las autoridades autonómicas competentes. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. 8 días después de su publicación en el Boletín Oficial Canario, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha decidido suspenderlo, atendiendo al recurso de la Fiscalía Superior del Archipiélago. Esta consideraba que el protocolo vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad, reconocido en la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, así como el derecho fundamental a la integridad moral, además de que podría suponer un abandono de menores. Todo porque Fernando Clavijo, harto del abandono que sufre su comunidad en materia migratoria y del colapso que se vive en sus centros de acogida con 5.600 menores, ha decidido garantizarles a estos una mayor seguridad jurídica en esta situación de emergencia, pidiendo que antes de ser acogidos deban ser identificados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así lo explicaba esta misma semana. Lo que le estamos pidiendo al Gobierno de España, porque entendemos que son menores extranjeros no acompañados y todas las competencias de extranjería, de fronteras, y en este caso de salvamento marítimo las tiene el Gobierno de España, pues que simplemente nos ayude. Lo único que hemos hecho es desarrollar el protocolo que no estaba aplicando el Gobierno de España, que es del Gobierno de España, desarrollarlo para poder atender y garantizar la seguridad de los menores. Habla del protocolo aprobado en 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy y que no se está cumpliendo. El Ejecutivo canario pretendía así que la Administración Central fuera la primera en recibir al menor y practicar ciertos trámites antes de transferir la responsabilidad al Ejecutivo de Clavijo. En cuanto llegara al cayuco con los menores a bordo, los agentes tendrían que entregar una reseña policial completa, con foto incluida, así como la inscripción en el registro de menores y realizar una audiencia previa al niño en presencia de un intérprete y bajo el conocimiento de la Fiscalía. Todo ello, a ojos del Ejecutivo, retrasaría su acogida. La Fiscalía de la Comunidad de Madrid le reclama al juez Juan Carlos Peinado todo el sumario sobre el caso Begoña Gómez antes de pronunciarse sobre si procede o no la admisión a trámite de la querella presentada contra el instructor por parte de la mujer del presidente del Gobierno, Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Según informa el Ministerio Público, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid testimonio íntegro de las actuaciones del caso Begoña Gómez en papel, a fin de tener un conocimiento pleno de lo actuado antes de emitir informes sobre la querella presentada por la propia mujer del presidente del Gobierno contra el juez Peinado por supuestos delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, prevaricación judicial continuada y revelación de secretos por funcionario público. La Fiscalía de
de la Comunidad de Madrid añade que una vez que el TSJ reciba toda la documentación requerida, se le deberá dar traslado de nuevo para informar sobre la naturaleza de los hechos y la procedencia o no de la admisión de la citada querella. Recordamos que esta misma solicitud, la de pedir todo el procedimiento, la efectuó la semana pasada la Audiencia Provincial de Madrid al juez Peinado antes de su deliberación fijada para el próximo 30 de septiembre sobre el futuro judicial de la causa. Además, la Fiscalía de Madrid ya pidió la semana pasada que el TSJ admitiese la querella presentada por Pedro Sánchez contra el juez Peinado. Más noticias. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha presentado una demanda contra la líder de Podemos, Yone Belarra, al considerar que una publicación en la red social X en la que le llamó corrupto vulneró su derecho al honor y ha solicitado que le indemnice con 120.000 euros. Ayer el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, afirmó en Televisión Española que el tren vive en España el mejor momento de su historia, sin tener en cuenta los numerosos retrasos y averías constantes. Hoy el ministro ha visitado los talleres de Fuencarral, donde Renfe lleva a cabo la renovación integral de 6 trenes de Alaris para reforzar el servicio ferroviario entre Zaragoza y Pamplona y Zaragoza y Logroño. He podido visitar los talleres en los que Renfe está realizando estos trabajos de renovación que nos permitirán incorporar a partir de 2025 los 6 trenes en la línea que conecta Zaragoza, Pamplona y Logroño. Serán trenes que ofrecerán un elevado nivel de confort, mejorando la experiencia de los usuarios con nuevos asientos, reorganización de los espacios interiores, maleteros más grandes y zona para bicicletas. Por otra parte, Karim El Bakali, acusado de ser el piloto de la narcolancha que el pasado 9 de febrero mató a 2 agentes de la Guardia Civil en el puerto de Barbate, ha sido puesto este viernes a disposición judicial. Fue detenido sobre la 1 de la madrugada del jueves y ha llegado esta mañana a la sede de los juzgados de Barbate, donde ha comparecido hoy ante el titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 1, que ha recibido asimismo una solicitud de la Guardia Civil para tramitar 3 órdenes internacionales de detención contra los otros 3 tripulantes de la narcolancha que pilotaba Karim. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sigue realzando el trabajo que están realizando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Macarena Domínguez. Karim El Bakali, después de meses fugado en Marruecos, ha pasado hoy a disposición judicial, donde ha desvelado también que pactó su entrega a la Guardia Civil. La entrega se materializó ayer jueves. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, señala que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han puesto todo a su disposición para poder entregar al juez al presunto asesino. La Guardia Civil, el Ministerio del Interior y todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado íbamos a poner todo porque los autores materiales de esos asesinatos fueran puestos a disposición judicial. La colaboración y cooperación con Marruecos, en general, en particular, es excepcional y extraordinaria. El acusado además ha asegurado que aquel día maniobró para evitar la Zodiac de la Guardia Civil, a pesar de que las imágenes muestran cómo los embistió varias veces sin ningún reparo. Esta diferencia en el relato, no obstante, podría servirle para evitar una condena por asesinato y ser sentenciado por homicidio imprudente. Además, la audiencia de Badajoz ha decretado el ingreso en prisión en los próximos días de la conocida como la Manada de Badajoz, los 3 condenados por la agresión sexual a una chica en la capital pacense en 2016, Inés Fernández Sesma. El decreto en el que se les solicita la ejecución de la pena se les ha notificado esta semana y se les ha dado un plazo de 5 días hábiles para que ingresen de manera voluntaria en el centro penitenciario y, si no es así, la audiencia de Badajoz dictará órdenes de busca y captura e ingreso en prisión a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Los hechos ocurrieron la madrugada del 26 de septiembre de 2016, cuando echaron a la víctima de un local de copas y los 3 hombres le obligaron a ir hasta la rampa de acceso de un garaje. Allí forzaron a la víctima hasta que un vecino alertó a la policía y se personaron en el lugar. A su llegada ya estaba desnuda de rodillas y los ahora condenados con pantalones desabrochados. Los procesados fueron sentenciados por la Audiencia Provincial de Badajoz en 2022 a 13 años y medio de cárcel, condena que ratificó posteriormente el Tribunal Superior de Justicia, y se les rebajó la condena a 12 años en aplicación de la denominada Ley del Solo sí es sí.
Los condenados deberán además abonar 180 euros de multa, así como la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima ni comunicarse con ella durante 10 años y la libertad vigilada también durante los mismos años. Hoy 14 comunidades de la mitad norte peninsular están en alerta por fuertes tormentas y lluvias que en el caso de Cataluña y la Comunidad Valenciana son de nivel naranja ante la previsión de acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. Por último, en el panorama internacional, Hezbollah ha bombardeado a primera hora de la tarde del norte de Israel con 140 cohetes. Todo ello un día después de que el líder del grupo militante Hassan Nasrallah prometió tomar represalias contra Israel por un ataque con bombas masivo por parte de Israel. El ejército israelí ha afirmado que los cohetes han llegado en 3 oleadas este viernes por la tarde. En casa de Herrero, Es Radio.